Araceli Becerril, nuestra experta en belleza, Eso. por supuesto, que ya está con Araceli, nosotros. Pero qué bonito es estar acá, es como girl power. Eso, se siente esta energía vibrante como los colores Oye, que y nos mira, ya trae. viste los tonos de cada Ya uno. sé, Ahí justo lo estamos, que estaba ahí estamos viendo. en vibrante. Ajá, en vibrante, exactamente. Muy bien. Platícanos cómo es esto, porque ya lo decía un poco hace un ratito, que tiene mucho que ver más allá de los accesorios, de la ropa, del maquillaje, el color de cabello de cada una de nosotras. ¿Y cómo nos vas a invitar a identificarnos o vibrar con una zona de la ciudad con estos hermosos tonos? Tienes toda la razón. La verdad es que el cabello es un gran accesorio. O sea, es el accesorio por excelencia, Sí. porque puedes no traer nada, pero siempre está contigo tu cabello. Entonces, hay que mantenerlo lindo, cuidado, pero sobre todo hay que atrevernos porque al final hoy hay tanta posibilidad de cambiar. Sí. Y el cabello tiene mucha energía. Entonces, de repente, un cambio nos viene muy bien porque realmente movemos toda la energía que sí, hay es en nuestro entorno. Es cierto. importante Muy eso, bien. ¿no? Sí. Y también proyectarnos como queremos. Entonces, pues yo les vengo a presentar esta colección que a mí me encantó porque está inspirada en varios lugares de la Ciudad de México. Ay, qué padre. Entonces, por ejemplo, tenemos por acá el de Roma, que es un negro, pero con reflejos. Preference es una coloración que está basada en gel, lo que permite que tengas muchos reflejos. ¿Qué son los reflejos? Ok. Que no es un color sólido, sino que con la luz se puede ver de diferentes tonos. Puede tener reflejos azulados, puede tener reflejos rojizos. Y, por ejemplo, a mí me encanta este castaño porque es un castaño oscuro, pero tiene reflejos rojizos. Entonces, de repente te estás moviendo y se ve el cabello como violeta. qué muy bien. Que se ve muy, muy cool, como puede ser la colonia Roma, ¿no? Que tiene estos toques elegantes, porque al final es una Un colonia poco de antiguos tradición, también, ¿no? Estos antiguos. tonos violetas, Exacto, tonos... ajá. pero al mismo tiempo también tiene toda esta zona trendy en donde pues puedes ir a tomarte un cafecito, en donde puedes ir por un helado de orgánico, no sé, tiene Ándale, como bien, toda sí, esta sí, sí. parte muy Te interesante. pregunto ahora, por ejemplo, yo que tengo mi cabello bastante oscuro, ¿podría utilizar este para darle solo unos reflejos? Por supuesto. Justo Muy bien. este tipo de tonos lo recomendamos mucho porque lo que hace es darte un pequeño tono, o sea, como reflejos que te dan como vibras distinto. Ay, lo voy a probar. Exacto, Sí. pero no tienes que cambiar mucho porque al final del día solamente te da un poco de matiz a tu tono. Ah, tu qué tono de maravilla. cabello. Claro, como unos Está muy reflejos, como dices. Como reflejos, exactamente. Porque al final del día es un castaño oscuro que te iría muy, muy bien a ti. Y por ejemplo, por acá tenemos este tono que es polanco, que también es como elegante, como soberbio, pues, en el sentido de que en polanco encontramos a las grandes embajadas, los parques, Sí. los restaurantes, Las tiendas más tiendas de grandes, ¿no? ajá. Entonces es un color, es un rubio, o sea, pareciera que es un castaño claro, pero es un rubio, es un 6.0, que es neutral. Entonces lo que hace también funciona muy bien para todo tipo de pieles, o sea, de repente estoy trayendo los tonos que más funcionan a las mexicanas. perfecto. Claro. Porque las mexicanas solemos tener una pigmentación un poco más cálida, no somos tan frías Así como es. los nórdicos. Sí. Entonces este tipo de tonos nos va muy bien a todas las El mexicanas. 6 le va muy bien a las El mexicanas, ¿no? 6.0 le va muy bien a las mexicanas. Yo pregunto, ¿qué es eso de 6.0, 7.3? Para los que no sabemos tanto acerca de tintes, explícanos. Ok, es la nomenclatura que se utiliza para saber los tonos en coloración. Ok. Entonces, el 9, estamos hablando de un rubio platinado, Mega incluso rubio. un 10 es un rubio blanco platinado, y un 1 es un color muy oscuro, un negro profundo. Entonces, sobre eso, con el 6 empiezan los rubios, son los rubios oscuros, ¿no? Que de hecho, mucha gente en ¿Cenizo es México, un poco el 6? cenizo es el punto 1. 6.1. 6.1. Y de ahí van variando por el punto 1, Exactamente. punto 2, van a Exacto. dorado, a rojizo, El punto a cenizo. 3 es dorado, por ejemplo, si nos vamos para allá el 7.3, Ajá. si es 7 es que es más rubio Más que rubio. el 6, Más y el claro. punto 3 es que es dorado, que también nos va muy bien a las mexicanas los Sí. dorados, porque nos ayuda a que nuestra piel incluso se vea mucho más luminosa. Si estás bronceadita, el color del bronceado te resalta mucho, al igual que los ojos. Entonces, ese es el color que está de moda, es la zona trendy, es la condesa.
Ajá. Y también es un color, son rubios que nos van muy bien a las mexicanas porque son Sí. amielados, este es como un poco más champán. Entonces nos van muy bien y, por ejemplo, para complementar el tema de accesorios, yo recomiendo que estos tonos rubios los accesoricemos con joyería que sea dorada. Dorado. Ok. Sí, Dorada. sí, sí, no platinado en este caso. No platinado, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de color negros, castaños oscuros o incluso los rojos, también le pueden ir muy bien con los platas. Para las Ok. pelirrojas naturales como yo. A las pelirrojas naturales como tú. Bueno, pero fíjate que ese rojo que Se traes parece. no es frío. Sí. Ese rojo que traes es cálido. cálido, sí. Entonces tú puedes jugar con Con ambos Qué mundos. cálida, Pamela. Y ya es ven. muy ves, cálida, Pamela. Pamela. Es que trabajar aquí es una Ahí cosa... está. Pues están increíbles los tonos, sobre todo que tengan que ver con nuestra ciudad. Eso me parece muy bien. Claro. Sí, Pues qué interesante. Están inspirados en nuestra ciudad, eso está padre. Te los pregunto, identifiques. esta línea que aprovechó y no me extraña, no nos extraña que se haya escogido la Ciudad de México Claro. para sacar una línea de coloración, ¿es solamente acá en México o varios países del mundo están haciendo lo mismo con otras ciudades? Mira, hay varios lugares en otros países, o sea, por ejemplo, en Francia, pues es una marca francesa, Sí. tenemos el rubio de Cannes, tenemos, o sea, hay Ah, está bien. inspirado en cada Está uno de los divertido lugares. A la Está vanguardia divertido. México. Pero también tiene que ver con la calidez, o sea, el tipo de colores que nos van a las mexicanas. Entonces, Claro. también están inspirados en el mercado mexicano y obviamente en sus zonas trendy de la Ciudad Y de México. además son también, tienen acondicionadores, o sea, Así son es. tintes que van a ayudar también a nutrir tu cabello. Son tintes que tienen mucho, o sea, que dan mucho color y brillo, o sea, en Preference en general, el hecho de tener esta coloración en gel ayuda a que tenga una pigmentación como muy natural, pero sobre todo también tiene un tratamiento posterior Eso. que es para acondicionar y dar brillo a tu cabello para que se mantenga lindo y además la idea es que lo vayas utilizando semana tras Y semana. tapacanas, que eso a Y mucha gente tapacanas, le por interesa supuesto. mucho, ¿no? Sí, por supuesto que también Oye, tapacanas. Araceli, ¿y qué tratamiento se debe llevar, además del que ya incluye? ¿Cómo debemos de cuidar nuestro cabello ya que ha sido procesado con uno de estos maravillosos Mira, tintes? yo recomiendo, el Viv tiene una línea que es roja, que se llama Color Viv. Y lo que es interesante es que justo tiene hasta protección UV, porque lo que pasa cuando te decoloras es que oxidas el cabello, Sí, ¿no? sí. Lo tienes que mantener como mucho más cuidado, mucho más hidratado y nutrido para que tenga un color lindo, pero sobre todo también protegerlo para que el color permanezca más. Ahí está. Entonces yo recomiendo la línea roja del Viv, que es súper, súper buena para cuando Para ya tienes el cabello cabello teñido. teñido. Exactamente. Y si vas de vacaciones, ahorita que son Incluso vacaciones. también en las más, vacaciones, protegerlo mucho más. Y lo que yo siempre recomiendo es, si ya te estás en la playa, utiliza baños de óleo extraordinario, que es este aceite que nos ayuda a nutrirlo porque tiene aceite de flores preciosas. Maravilloso. Eso, pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias a Ahí ustedes. está. Lindísimos tonos. Muchísimas gracias por estar Gracias con nosotros a y ustedes, platicar. chicas. Tenemos de regalitos, esto. ¿verdad? Tenemos regalitos, 6 kits para que los que nos llamen y 3 y 3, para Eso. los que nos llamen y nos escriban.